Hablar sobre valoración geriátrica integral, VGI, que uno lo llama, ¿no? Utilidades de la evidencia. Bueno, vamos a hablar algunas cosas generales, la definición, componentes, la importancia de la VGI para la toma de decisiones. Como mencionó el doctor Tapia, vemos el crecimiento poblacional, ¿no? Que es exponencial, y la población que más crece son los mayores de 80 años. Aproximadamente el 20% de adultos mayores son mayores de 80 años, y son los que tienen más tasas de crecimiento comparado con los niños menores de 5 años, que las tasas son negativas. ¿Qué factores influyen en el estado de salud del adulto mayor, ¿no? En el estado de salud del adulto mayor van a influir cambios asociados fisiológicos al envejecimiento en diferentes sistemas, osteoarticular, neurológico, cardíaco, ¿no? Enfermedades afectivas o cognitivas, factores sociofamiliares, la funcionalidad, que es muy importante y es el eje principal en el adulto mayor, porque lo principal que uno quiere en un adulto mayor es conservar su funcionalidad. Es lo más importante, que el adulto mayor se siga valiendo por sí mismo, ¿no? Y factores clínicos como múltiples enfermedades que pueden tener. ¿Qué es la valoración geriátrica integral, no? La valoración geriátrica integral es un proceso diagnóstico, es una herramienta que utilizamos los geriatras, que es multidimensional, es una evaluación multidimensional e interdisciplinar. O sea, ¿qué significa esto? Que uno al adulto mayor no solamente le va a ver qué enfermedades físicas tiene, ¿no? O sea, si tiene hipertensión, diabetes, asma, enfermedad pulmonar, no. Aparte de esta evaluación física, lo que uno trata de evaluar es otras áreas, en otras dimensiones que son importantes, ¿no? En la parte afectiva, ver si es un adulto mayor que tiene depresión, tiene trastornos de ansiedad, un paciente. La parte cognitiva, para ver si el adulto mayor ya tiene olvido, si tiene un deterioro cognitivo mínimo, si ya tiene un síndrome demencial. La parte sociofamiliar, para determinar si el adulto mayor tiene una pensión, vive solo, quién le apoya, si tiene hijos, no tiene hijos, ¿no? Cómo es su vida, quién le da para la alimentación, los servicios básicos, ¿no? La parte económica también, que incluye ahí las pensiones, ¿no? Que hay muchos adultos mayores extrema pobreza que actualmente tiene una pensión no contributiva, que es pensión 65, ¿no? Uno trata de evaluar y ver si es un adulto mayor que tiene síndromes geriátricos. ¿Qué es síndrome geriátrico? Síndrome geriátrico es la manifestación de una enfermedad, ya sea aguda o crónica, en adultos mayores. Es la forma como se presentan algunas enfermedades en los adultos mayores. Por ejemplo, hay muchos adultos mayores que quizás ya tienen algún grado de deterioro cognitivo y ya son frágiles, y de repente tienen un dolor abdominal, ¿no? Que empieza un día antes, no quieren comer, y el adulto mayor lo que único hace, empieza a hablar incoherencias, ¿no? Hace un delirio, ¿no? Entonces, es un delirio que se está presentando como un síndrome geriátrico, pero de base, aparentemente tiene un dolor abdominal que el adulto mayor nunca le ha manifestado, y cuando viene a emergencia y se le examina, se le encuentra que hay dolor abdominal, y muchas veces ese dolor abdominal es una apendicitis aguda, una colicitis aguda, ¿no? Entonces, el delirio es la manifestación de una enfermedad aguda en este caso, ¿no? O puede ser de una enfermedad crónica también. Por ejemplo, si es un adulto mayor que el familiar nota que se cae 4 o 5 veces en la última semana, entonces lo trae a emergencia y hay que evaluar a ese adulto mayor por qué se está cayendo, ¿no? Es un síndrome geriátrico. Hay que ver si se está cayendo porque no ve, si tiene algún trastorno de la marcha y el equilibrio, tiene algún problema cardíaco, una frecuencia cardíaca que de repente está en 30, 40 y que no ha sido evaluado. O quizás es un paciente que el familiar no se da cuenta y tiene Parkinson, ¿no? Y eso hace que se esté cayendo últimamente. Entonces, ¿cómo se manifiesta estas enfermedades crónicas? A través de un síndrome geriátrico, que en este caso son las caídas, que es 2 caídas en el último año o una caída que ha causado alguna injuria, alguna fractura, alguna contusión en el adulto mayor. Eso es síndrome geriátrico. Entonces, con la VGI lo que uno hace es tratar de identificar esos problemas que son frecuentes en la población adulto mayor, sobre todo en aquellos muy vulnerables o frágiles, ¿no? ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de que yo, evaluando la parte física, la parte mental, la parte afectiva cognitiva, la parte familiar, la parte social económica, la parte física, los síndromes geriátricos, yo, basándome en todo eso, ¿no? Obviamente en la parte con la ayuda multidisciplinaria, pueda hacer un diagnóstico, no solo físico, sino un diagnóstico también afectivo, social, ¿no es cierto?, del ánimo, de síndromes y geriatros, para poder hacer una intervención,
¿no? Ya sea una intervención a nivel comunitario, una intervención familiar, llamar a los familiares y decirle, mire, él no puede vivir solo, él ya se está olvidando, necesita un cuidador 24 horas, ¿no? O necesita tales exámenes, necesita terapia física y rehabilitación, es un paciente que ya está con dependencia parcial y necesita un manejo integral, ¿no? ¿Y qué buscamos con esto? Que al final el adulto mayor tenga una calidad de vida, ¿no? Entonces, eso es la valoración geriátrica integral. ¿Cuáles son los objetivos de la valoración geriátrica integral? Mejorar la exactitud diagnóstica y la identificación de problemas. No solo problemas físicos, sino otro tipo de problemas como hemos visto. Planificar cuidados racionales, ¿no? Por ejemplo, si yo identifico un adulto mayor que ya tiene una demencia severa, que está inmovilizado, dependiente total, que tienen enfermedades crónicas severas, mis objetivos terapéuticos pues van a ser diferentes a alguien que está caminando, que mentalmente está bien, que tiene pocas enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, uno lo que al final lo trata de hacer es identificar y ver qué objetivos voy a tener, conversar con la familia para lograr que ese adulto mayor, pues las etapas finales de su vida las pase con calidad, ¿no? Evolución y cambios en el tiempo, porque hago una evaluación actual y veo cómo va el adulto mayor, y si veo que, digamos que en los últimos 3 meses este paciente que no usaba bastón, estaba usando bastón o se ha caído, hay que ver qué pasa y para poder intervenir. Utilización apropiada de recursos, ¿no? Si veo que es un paciente ya dependiente total, que es frágil, que ya tiene una demencia severa, pues de alguna otra manera hay que usar apropiadamente los recursos y a veces no hay que encarnizarse con el manejo terapéutico de este grupo de adultos mayores que muchas veces están rehospitalizando cada 15 días en ambientes inadecuados, ¿no? Disminuir la institucionalización, ¿qué significa? Lo que uno trata de tener a un adulto mayor es mantenerlo en su casa, evitar las hospitalizaciones, ¿no? En lo que sea posible y si contamos con el apoyo familiar y el soporte. Por eso es muy necesario que los sistemas de salud empiecen a adaptarse para el adulto mayor, lo que habló el doctor Tapia, de tener servicios continuados, para que el adulto mayor no solo sea visto en consulta externa o en emergencia o en piso, sino que tengamos servicios post-alta o domicilio, con hospitalería y podamos darles mejor atención. ¿Y qué usamos para hacer una valoración geriátrica integral? Para hacer objetivos, lo que uno utiliza son escalas, algunas escalas que de alguna otra manera sirven a los geriatras, ¿no? No solo a los geriatras, sino también lo pueden utilizar los médicos de atención primaria. Algunos son de screening para, a través de escalas, ser más objetivos, cuantificar y ver la parte funcional, ¿no? En la parte funcional son las actividades básicas de la vida diaria, son aquellas en que el adulto mayor pues se baña solo, se viste solo y come solo, de alguna otra manera tiene continencia de esfínteres, va al baño solo, se limpia solo, son actividades básicas, que las que hacen que podría vivir solo. Actividades instrumentales de la vida diaria son aquellas en que el adulto mayor es más independiente, ¿no? Va a hacer compras, va al banco, toma su bus, prepara su comida, lava su ropa, contesta el teléfono. Esas son actividades instrumentales de la vida diaria que son más avanzadas, ¿no? Y actividades avanzadas son aquellas que hacen mucho más, aparte de eso, relaciones o líderes en la comunidad y muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que uno trata es de preservar estas actividades de la vida diaria en la parte funcional y uno utiliza algunas escalas como es el CATS, que es el más conocido, pero es cualitativo, y luego tenemos el Bartel, que son también un puntaje de hasta 100, ¿no es cierto? 100 es alto puntaje, donde me mide si el paciente hace todas esas actividades más subir y bajar escaleras, y tenemos actividades instrumentales de la vida diaria, que son una escala que es el auto, que me mide, pero lastimosamente esta escala no está validada en nuestro país, porque puede medir solo actividades hechas por mujeres, ¿no? Y así tenemos otras escalas que usan en diferentes hospitales y en otros países, como la escala de la Cruz Roja y otras escalas más, pero son las más conocidas. La escala mental, ¿no? Para ver la parte cognitiva, ¿no? Ver si un adulto mayor tiene deterioro cognitivo leve, moderado y severo. Hay unas escalas de screening que con algunas preguntas, por ejemplo, el test de Pfeiffer, ¿no? Yo le puedo preguntar a un adulto mayor qué fecha es, qué día es, dónde estamos, quién es el presidente anterior, el presidente actual, la dirección de su casa, unas restas simples. Muchas veces las restas no lo hacen, pero si uno lo hace con dinero, por más que sea iletrada, nos contesta, ¿no? ¿Cuánto es 30 soles, menos 3 soles o menos 7 soles? Entonces, con 10 preguntas yo más o menos puedo tener una idea si este paciente
podría tener o no. Obviamente que si ya tiene errores en estas preguntas, lo más probable es que sí tenga un deterioro cognitivo. El que me conteste las 10 preguntas no me descarta que tenga un deterioro cognitivo, y por lo cual existen otros test más específicos, como el Mini-Mental y otros test, pero lastimosamente a veces no están validados en nuestro país y depende mucho del grado de instrucción, ¿no? Entonces, pero de alguna otra manera nos da una evaluación, ¿no? En la parte clínica, pues evaluar todas las enfermedades que tiene ese adulto mayor. La parte sociofamiliar, existen algunas escalas, como la de Gijón, que fue modificado acá en Perú, que es la que usamos, ¿no? Donde evalúa los ingresos, si vive solo, si se relaciona o no con la comunidad, ¿no? Cómo está su casa, si tiene barreras arquitectónicas o no, ¿no? Entonces, son algunas escalas que uno usa para ser más objetivos y para hacer seguimiento. Obviamente también es el criterio clínico y la historia que uno hace a los familiares o al cuidador, ¿no? ¿Cuál es la eficacia de la valoración geriátrica integral, no? La mayoría de los metaanálisis han encontrado que la valoración geriátrica integral sirve para una mejor detección y documentación de problemas geriátricos, ¿no? Sin embargo, la capacidad de la valoración geriátrica integral para mejorar los resultados, por ejemplo, se ha visto disminución de la hospitalización, el ingreso a una casa de reposo y la mortalidad, va a depender de qué modelos de BGI se están utilizando, ¿no? Y los entornos donde se han implementado, ¿no? Varios metaanálisis de ensayos aleatorizados han evaluado 5 modelos de valoración geriátrica integral, y tenemos valoración geriátrica integral domiciliaria, ¿no? La mayoría de estudios reportados incluyen programas preventivos, algunos de rehabilitación. Existen múltiples metaanálisis que encuentran consistente efectividad para reducir declinación funcional y mortalidad, pero no redujo admisiones a casas de reposo, por ejemplo, en esto. El problema de algunos estudios es la heterogeneidad de los estudios y el tipo de población que incluyen en estos estudios, ¿no? La valoración geriátrica integral en hospitalización, específicamente en unidad de agudos, ¿no? Por ejemplo, un metaanálisis de 29 ensayos aleatorios donde hubieron 14,000 participantes, encontró que los pacientes que recibieron valoración geriátrica integral tenían más probabilidades de evitar institucionalización, o sea, de ir a casas de reposo o de reingresar nuevamente a hospitalización hasta un año posalta. Este metaanálisis estuvo limitado por la amplia variabilidad de las intervenciones entre los estudios, ¿no? Se ha visto que existen mejores resultados de la valoración geriátrica integral cuando el manejo primario del paciente es asumido por el equipo geriátrico y no que sea un simple interconsultante, porque de alguna otra manera cuando uno es interconsultante, uno tiene que ver si el médico acepta o no las recomendaciones que uno le da, pero si uno es el médico primario, pues de alguna otra manera se cumplen las recomendaciones geriátricas que uno da, ¿no? La valoración geriátrica integral en pacientes posalta, ¿no? Los estudios de planificación del alta. Esto es muy importante, ¿no? Porque cuando un paciente ingresa geriátrico hospitalizado, muchas veces el alta le dicen al familiar el mismo día o un día antes, ¿no? La planificación del alta en los adultos mayores se establece desde el momento que el paciente ingresa al hospital. Desde ahí uno empieza a hacer la evaluación y ve, este paciente vive solo, no tiene familiar, si le dan de alta, ¿a dónde va a ir? Si vive solo, ¿quién le va a cuidar? Y si sale dependiente, pues desde ahí yo ya veo a este paciente y no tendría que ir a una casa de reposo del Estado o privada, si tuviera familiar o no. Entonces, o necesita solo atención hospital de día o centro de día, ¿no? Entonces, los estudios de planificación de alta con seguimiento en el hogar también han encontrado que existe con esto una reducción en las tasas de readmisión hospitalaria posalta hasta 12 meses en algunos estudios. Una revisión sistemática encontró efectivas esta BGI para reducir las rehospitalizaciones y las visitas al departamento de emergencias. Si yo hacía un adulto mayor hacía una visita emergencial y trataba de hacer una valoración geriátrica ahí, se había visto que al hacerlo este paciente disminuye las tasas de readmisiones al departamento de emergencia. El BGI en pacientes ambulatorios que uno hace en consulta externa, ¿no? Los programas de BGI, de alguna otra manera, en consulta externa, ambulatorio, o en atención primaria, que abordan el cumplimiento de recomendaciones, o sea, que sí se cumplen y tratan a los pacientes con mayor riesgo de hospitalización, se han visto que dan resultados, ¿no? En un ensayo aleatorizado, la valoración geriátrica integral seguido después de 6 meses, por ejemplo, en atención primaria, se vio a aquellos adultos mayores que se les hizo BGI y fue seguido por un equipo multidisciplinario y el otro que no. En aquellos que
fueron evaluados multidisciplinariamente, se vio que redujo el deterioro funcional, o sea, pacientes estaban más funcionales, valerse por sí mismos, disminuyó la depresión y el uso de los servicios de salud, el estar yendo cada rato a emergencia o a consulta, ¿no? Más o menos hasta 15 a 18 meses del seguimiento que se hizo. Es necesario saber que la población adulta mayor es muy heterogénea, ¿no? Es una población que puede estar hospitalizada, puede estar en casa de reposo, en casa, ¿no? Y que además pueden tener multimorbilidad, 2 o más comorbilidades, pueden tener demencia o no demencia, ¿no? Pueden ser dependientes totales, parciales o independientes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un paciente que de alguna otra manera es diabético, tiene 66 años, es hipertenso y es dependiente parcial según el Bartel, ¿no? No tiene deterioro cognitivo y vive solo, ¿no? Puedo tener otro paciente igual de 92 años que es diabético, que no tiene deterioro cognitivo y tiene un soporte social adecuado, ¿no? Entonces vemos que los adultos mayores son heterogéneos y por lo tanto uno tiene que hacer una valoración geriátrica integral para hacer un manejo individualizado y con ayuda de la familia y de los otros profesionales de salud, pues dar el mejor manejo e intervención. Con la valoración geriátrica integral, también nosotros tratamos de buscar cuál es la población más vulnerable dentro de estos adultos mayores, ¿no? Para poder intervenir, y dentro de ellos es lo que llamamos identificar a los adultos mayores frágiles, ¿no? ¿Y qué es un adulto mayor frágil? Un adulto mayor frágil, definiendo primero fragilidad, ¿no? Que es un síndrome médico, de alguna otra manera, en la cual se ha visto que existe un estado de vulnerabilidad en la cual el adulto mayor ante cualquier pequeño estrés, por ejemplo, una gripe, una neumonía que de alguna otra manera podría haber sido resuelta con un tratamiento antibiótico bioral en el mejor de los casos, ante un pequeño estrés, el adulto mayor se depleta, ¿no? Tiene eventos adversos. ¿Y qué hace? Que ese adulto mayor se hospitalice, las estancias hospitalarias sean largas y de alguna otra manera también se muera, ¿no? Asociado a mortalidad. Entonces, la fragilidad es un estado de vulnerabilidad en la cual un adulto mayor ante pequeños estrés, ¿no? Termina con eventos adversos y muchas veces termina con mortalidad, ¿no? No existe de alguna otra manera todavía un consenso para operacional fragilidad, pero desde el año 2001 Linda Fried fue la que hizo el fenotipo de fragilidad con 5 criterios que uno utiliza para su evaluación, ¿no? Aquel adulto mayor que empieza a perder de peso. Ustedes ven adultos mayores que el familiar le dice, pero mi mamá come todo el día, doctor, y está que baja de peso, ¿no? Come todo el día y está que baja de peso. Eso es una pérdida de peso, o sea, que no hay intención de bajar de peso. No, eso es un criterio, más del 5%, o sea, menos del 5%. Baja actividad física, que no haga actividad física, que uno le mide con unos criterios de Minnesota, es una escala de Minnesota que uno ve cuánta actividad física está haciendo en las últimas semanas, cansancio, ¿no? Lenta velocidad de la marcha, se ha visto que los adultos mayores que caminan lento, menos de 1 metro por segundo, tienen más eventos adversos que aquellos que caminan más rápido, ¿no? Y la debilidad muscular, que uno lo mide con el hand grip, que es el dinamómetro, que en consultorio de BGI les hacemos a los pacientes. Si este paciente tiene 3 o más de estos criterios, es frágil; si no tiene ninguno, es robusto; y si tiene 1 o 2 criterios, es un paciente prefrágil, ¿no? Como vemos, la población está envejeciendo y, como se mencionó, en forma heterogénea, y esto tiene profundas implicaciones para la planificación y prestación de la atención sanitaria y social, ¿no? Convirtiéndose la fragilidad actualmente, se menciona como una epidemia silenciosa que afecta a los adultos mayores, por lo que es necesario identificarlas idealmente en la comunidad o al menos en consulta externa, ¿no? Es una población que necesita una atención médica especial y que de alguna otra manera se va a constituir en el grupo de usuarios frecuentes de los recursos sociosanitarios, ¿no? La prevalencia de fragilidad en forma global en otros países es aproximadamente el 7%, a mayor edad las tasas incrementan llegando hasta un 23%, ¿no? Y en Lima, Perú, en un estudio que se hizo en la comunidad, en adultos, más o menos en 240 adultos, 46 adultos mayores, igual se encontró una frecuencia de fragilidad de 7.7% de adultos mayores, y se comparó también estos criterios de Linda Fried con velocidad de la marcha.
En Lima Metropolitana se vio que aquellos adultos mayores que caminaban menos de 0.7 metros por segundo estaban asociados a fragilidad, ¿no? ¿Cómo detectar fragilidad, no? Existen algunas escalas, como la que las mencioné, que a veces es un poco compleja, que usamos más para investigación, pero también existen algunas escalas recomendadas para atención primaria, que una las puede hacer por autorreporte. Uno le pregunta al paciente, ¿está usted cansado? ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras? ¿Es incapaz de caminar una manzana? ¿Tiene más de 5 enfermedades? ¿Ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses? Si de estos 5 criterios tiene 3 o más, es un paciente frágil. Si tiene 1 o 2, es prefrágil. Y si no tiene, es un paciente robusto. Esto me puede servir como screening en atención primaria y luego podría ser una evaluación mucho más integral, ¿no? Existen, aparte de esto, algunas recomendaciones, por ejemplo. ¿Qué instrumento más se podría utilizar para medir fragilidad? Y dentro de ellos están las medidas de performance físico. Dentro de ellas está velocidad de la marcha, y el otro test que es el SPPB, pero el SPPB toma mayor tiempo en hacerlo, ¿no? Idealmente, si uno lo pudiera hacer, sería lo ideal, pero en atención primaria se sugiere velocidad de la marcha. Hay diferentes estudios que han sido seguidos en cohorte, por ejemplo, a 15 años, donde se ve que aquellos adultos mayores que caminan lento, les han seguido 15 años, en un estudio cardiovascular se vio que se morían más, que hacían más infartos cardiovasculares, más enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, la velocidad de la marcha es un buen predictor de eventos adversos en adultos mayores y es algo tan rápido que lo podemos hacer en 1 o 2 minutos, ¿no? Y es importante. Hacer la evaluación geriátrica integral en adultos mayores a mí me sirve para hacer la toma de decisiones en enfermedades crónicas, oncológicas y no oncológicas, como vamos a ver. Por ejemplo, en este estudio, la evaluación geriátrica integral y la mortalidad a 2 años en adultos mayores hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Como vemos acá, aquellos que tenían de alguna otra manera mayor compromiso geriátrico en una escala de evaluación geriátrica integral, o sea, tenían mayor deterioro funcional, mayor comorbilidad, mayor dependencia, y además tenían insuficiencia cardíaca. Cuando yo hacía esta evaluación, aquellos que del basal ya tenían mayor compromiso se morían más en el tiempo, ¿no? Solamente era un predictor de mortalidad. Igualmente, ¿no? En este estudio, la efectividad de la evaluación geriátrica integral en adultos mayores con enfermedad coronaria, ¿no? Los que ya tienen una enfermedad coronaria, que son frecuentes las enfermedades cardiovasculares en adultos mayores. Igualmente vamos a ver acá, aquellos adultos mayores, ¿no? Que se les había hecho la valoración geriátrica integral, bello, comparado a aquellos que no se les había hecho. Aquellos que eran evaluados en forma integral, las estancias hospitalarias eran más cortas y era estadísticamente significativo. Era 11 días comparado con el grupo control que era 15 días. Y los costos en estancia hospitalaria, ¿no? Los costos en estancia hospitalaria igual, en el grupo que se había hecho la evaluación geriátrica integral, los costos eran mucho menores comparado al grupo control, ¿no? Igual en otras enfermedades crónicas, ¿no? En pacientes adultos mayores que tienen diabetes, los objetivos también van a cambiar de acuerdo al estado funcional de un paciente. Si yo tengo un adulto mayor saludable, dicho de alguna otra manera por una opinión de expertos que tiene pocas enfermedades crónicas, que su estado funcional está intacto y que no tiene deterioro cognitivo, y tiene una larga expectativa de vida, por mis objetivos de mantener glicosiladas, es menos de 7.5, ¿no? ¿Por qué? Porque los adultos mayores se mueren de hipoglicemia, no se mueren por tener glucosas en 150, 140, cuando tienen ya una expectativa de vida muy corta, ¿no? Entonces, si tengo un adulto mayor saludable, pues mis objetivos van a cambiar. Igual, si tengo un paciente adulto mayor que tiene algún grado de deterioro cognitivo, algún grado de dependencia, algunos síndromes geriátricos, pero todavía es funcional en algo, pues mi expectativa, digamos, de objetivo de glucosilada es menos de 8. Igual, pero si es muy complejo, es un adulto mayor inmovilizado, con demencia, postrado, que ya no tiene una funcionalidad conservada, múltiples síndromes geriátricos, quizás que ya tiene alguna enfermedad oncológica en un estadio avanzado, pues mis objetivos van a ser diferentes, van a ser más tolerables, obviamente que no haga una complicación aguda. Entonces, para yo tener todo esto, pues tengo que hacer una valoración geriátrica integral, porque de lo contrario no voy a saber si es un adulto mayor que es saludable, si es intermedio o es complejo, ¿no? Igualmente, en oncología, ¿no? El hacer una evaluación geriátrica integral en adulto mayor con cáncer. Cuando yo tengo un adulto mayor que diagnostico con algún tipo de neoplasia, ¿no? Igualmente, yo tengo que ver si ese adulto mayor, qué grado de dependencia tiene en la parte funcional, en la parte cognitiva, si tiene caídas, si tiene soporte social o no,
¿no? Y de acuerdo a eso yo lo puedo clasificar según esta revisión oncológica, si es saludable, si es vulnerable o si es frágil, y de acuerdo a esto y del estadio de la neoplasia que tiene, si es un estadio avanzado o un estadio temprano, pues de acuerdo a eso y de la información que yo doy al paciente, porque cuando tengo un paciente oncológico, si está lúcido, debe saber su diagnóstico, que es el principio de autonomía en lo que son los principios bioéticos. Toda persona tiene derecho a saber su diagnóstico, así sea joven o sea adulto mayor, y si es un adulto mayor que cognitivamente está bien, tiene derecho a saber su diagnóstico, y eso es la manera también de que uno tiene que educar a la familia, porque muchas veces la familia nos prohíbe que uno diga al paciente, ¿no? Y de acuerdo a eso, el paciente, si está lúcido, con el oncólogo, con el equipo multidisciplinario, pues aceptará o no el manejo que se le va a dar de acuerdo a su condición de enfermedad y de acuerdo a sus estados de síndromes geriátricos, funcional, cognitivo, ¿no? Entonces, para hacer esto, pues tengo que hacer una valoración geriátrica integral, porque de lo contrario no voy a saber si es un adulto mayor robusto, si es vulnerable o si es frágil, según esta clasificación. Igualmente, ¿no? Este es un artículo donde se ve el impacto de la evaluación geriátrica integral preoperatorio, ¿no? Sobre los resultados, obviamente, de adultos mayores que son sometidos a cirugías programadas. Es una revisión sistemática donde se incluyeron varios estudios, pero mayormente son estudios de ortogeriatría, y donde se ve que la valoración geriátrica integral, previa a la cirugía, tiene un positivo impacto sobre los resultados postoperatorios, complicaciones médicas, estancia hospitalaria, en cirugías electivas, ¿no? Igualmente en este estudio vemos evaluaciones económicas, porque a los hospitales mucho y al Estado importa los costos, cuánto de costos significa la hospitalización, ¿no? Evaluaciones económicas de evaluación geriátrica integral en pacientes quirúrgicos, una revisión sistemática. Igualmente, la BGI es objetiva, es costo efectiva, o sea, el hacer una evaluación geriátrica integral en pacientes que tienen fracturas de cadera, ¿no es cierto?, es costo efectiva, o sea que hay una evolución adecuada, menor estancia hospitalaria, menores complicaciones y menor mortalidad. Igualmente en las guías cardiológicas ya se está incluyendo el priorizar la capacidad funcional como un principal endpoint para las terapias orientadas a los adultos mayores con enfermedades cardiovasculares, ¿no? Porque muchas veces de los estudios que se hacen en adultos mayores, sobre todo muy mayores, el objetivo principal es mortalidad, ¿no? Pero si yo tengo un adulto mayor de 90 años, ya pasó su expectativa de vida, yo no sé cuánto tiempo más va a vivir, y lo que ese adulto mayor quiere es vivir con calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, mi objetivo principal tiene que ser tratar de mantenerlo funcional, ¿no es cierto? Porque uno no sabe en qué momento uno digamos, a esa edad podría complicar y fallecer. Entonces, las guías están tratando de priorizar, como en los estudios, los outcomes que tengan que ver con la parte funcional. Y por eso que ellos ya recomiendan que todos los adultos mayores que tengan enfermedades cardiovasculares, hay que hacerles una evaluación de fragilidad, una evaluación de actividad física, ver sus actividades de la vida diaria, ver si tiene algún grado de discapacidad, ¿no? Para de acuerdo a eso tomar las decisiones y objetivos terapéuticos en estos adultos mayores. Igualmente, la evaluación de adultos mayores en emergencia, ¿no? El hacer una valoración geriátrica integral de estos adultos mayores, ¿no? Y existen algunos instrumentos para fragilidad, como es un score de ISAT, que se usa en emergencia en algunos estudios, y que se ve que uno en emergencia podría de alguna otra manera indirectamente saber si esos adultos mayores previamente eran frágiles o no, y para hacer un manejo de alguna otra manera más multidisciplinario, y que este paciente pueda salir lo más pronto de alta y no haya readmisiones hospitalarias. Y hay algunas publicaciones de algunos instrumentos, ¿no? Como habíamos mencionado, lo importante también es detectar a estos adultos mayores que son frágiles, los más vulnerables, porque son aquellos que van a estar más tiempo hospitalizados, van a hacer mayores eventos adversos y la mortalidad va a ser más alta, ¿no? En este estudio, lo que es fragilidad como predictor de hospitalización en adultos mayores, ¿no?, de la comunidad, una revisión sistemática y metaanálisis, vemos que aquellos adultos mayores, ¿no es cierto?, que son frágiles comparado con los robustos, vemos que de alguna otra manera los frágiles de alguna otra manera se van a hospitalizar más que los robustos. Igual, comparando prefrágiles con robustos, también existe ahí una pequeña diferencia, pero de alguna otra manera se ve que el ser frágil hace que se hospitalicen más. Igualmente, en enfermedades cardiovasculares, ¿no? Existen diferentes estudios que se ha visto que
la presencia de fragilidad en adultos mayores que tienen enfermedades cardiovasculares va a aumentar 2 veces más la mortalidad, ¿no? Igualmente, en adultos mayores que últimamente con la tecnología, pues la patología de estenosis aórtica es una patología de adultos mayores, ¿no? Y se está haciendo, corrigiendo estas estenosis aórtica con un procedimiento que se llama TAVI, ¿no? Y existen estudios donde se ve que estos adultos mayores que previamente son valorados y son sometidos a este procedimiento, si son frágiles versus los no frágiles. Aquellos adultos mayores que eran frágiles y eran sometidos a este procedimiento comparado con los no frágiles y sometidos a ese procedimiento, pues la estancia hospitalaria era menos, la mortalidad, digamos, de los frágiles va a ser más, la estancia hospitalaria va a ser más. O sea, el ser frágil de por sí es un factor de riesgo independiente para eventos adversos en enfermedades cardiovasculares y también en patologías valvulares, ¿no? Igualmente, este estudio sobre fragilidad como un marcador prognóstico independiente en pacientes adultos con infarto miocardio. Se ha visto, por ejemplo, en lo que es muerte y reinfarto. Aquellos adultos mayores que son frágiles, independientemente, se van a reinfartar más o mueren más. Aquellos adultos mayores, de alguna otra manera, que está relacionado a readmisión hospitalaria también. Los que son frágiles, después de este infarto, se van a hospitalizar más, ¿no? Entonces, la fragilidad es un factor de riesgo independiente para eventos adversos, mortalidad, readmisión hospitalaria, estancia hospitalaria, ¿no? Igual en este gráfico, en las curvas, vemos que aquellos adultos mayores que son frágiles tienen mayor riesgo de menor sobrevida y mayor, ¿no? O sea, por lo tanto, mayor mortalidad y mayor riesgo de reinfarto comparado a los no frágiles. Y acá también lo que tiene que ver con readmisión hospitalaria, ¿no? Los que son frágiles después de un infarto se rehospitalizan más. Igualmente en oncología, como hemos visto, ustedes saben que la patología oncológica en adultos mayores, las prevalencias incrementan, los tipos de neoplasias, y es importante hacer una valoración geriátrica integral y mencionarles que la edad de por sí sola, como ya se ha mencionado, no es el único predictor de tolerancia a quimioterapia o radioterapia o tratamientos quirúrgicos. Se tiene que evaluarlo otras áreas multidimensionales como hemos visto, ¿no? Y como conclusiones podremos mencionar que la población adulta mayor es heterogénea y los objetivos del tratamiento son individualizados en base a una valoración geriátrica integral de acuerdo a su funcionalidad, a su cognición, a sus comorbilidades, expectativa de vida, soporte social y familiar. La fragilidad está asociada a eventos adversos en los adultos mayores, por lo que es necesario que todos los profesionales de salud, especialmente los de atención primaria, identifiquen este grupo de adultos mayores para poder intervenir. La valoración geriátrica integral es necesaria, ¿no?, para la toma de decisiones en enfermedades crónicas y no hacer una discriminación solo por edad. Bueno, muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.